Soy Luis Valero, profesor de Psicología de la Universidad de Málaga y ante todo quiero expresar mi agradecimiento a esta invitación al segundo encuentro iberoamericano de analistas de conducta. Voy a hablar en esta charla sobre la investigación básica que fundamentan las terapias contextuales. Lo que intento mostrar un poco en este vídeo es el atractivo que tienen las terapias contextuales, cuáles son sus características, pero sobre todo dar cuál es el fundamento de la investigación experimental que basan todas estas terapias. En España hay un dicho muy conocido que es coger el rábano por las hojas. Esto quiere decir que en muchas ocasiones pues la gente coge algún tipo de producto y realmente lo coge por lo atractivo. En este caso el rábano se coge por las hojas, por lo verde que son, por las bonitas. Sin embargo, lo alimenticio, realmente lo bueno es el rábano, que es la raíz, lo que está debajo. Algo similar ocurre con las terapias contextuales. Son unas terapias muy atractivas, son unas terapias realmente verdes, coloristas, con ejercicios, con metáforas, con una serie de actividades que realmente resultan muy atractivas y que están siendo adoptadas por algunas otras formas de terapia también. Sin embargo, lo importante no es tanto esas hojas, lo atractivo externamente que pueden resultar, sino realmente las raíces que tienen todas estas terapias contextuales. Y en este caso, el término raíz viene muy a colación, puesto que se trata de una base en el conductismo radical. Hay que considerar sobre todo las raíces de las terapias contextuales. Unas raíces que se fundamentan en la investigación experimental que ya había y en las nuevas investigaciones sobre el lenguaje, sobre eventos privados, sobre relaciones de equivalencia, etcétera, que fundamentan todas estas terapias. Vamos a hablar entonces por un principio de cuáles serían estas terapias contextuales, al menos que se conozcan la mayoría de ellas. ¿Cuáles son los procedimientos clásicos que la basan y que muchas veces, aunque se les cambie el nombre, realmente su fundamentación está en la experimentación más clásica de los 50 y los 60? Pero sobre todo también hablaremos de algunas investigaciones que se han producido desde los años 80 y 90, investigaciones más de laboratorio con humanos y con niños, y también la revisión de los eventos privados como tales conductas, de forma que en estas terapias ahora sí se abordan los pensamientos, las emociones, los recuerdos de las personas. No se dejan a un lado, sino que los eventos privados, cognitivos, son una parte más de toda la terapia. Y veremos entonces cómo es ese cambio que se produce dentro de la propia sesión. Suele hablarse de varias generaciones de la modificación de conducta. Se habla de una primera generación, sobre todo de los años 50 y 60, con el término de modificación de conducta, donde se aplican fundamentalmente todas las técnicas de condicionamiento clásico y operante al uso en ese momento, que fundamenta lo que hasta hoy se viene dando en muchas terapias con niños, terapias, por ejemplo, de la exposición con problemas de fobia y realmente la aplicación de técnicas de fichas, etcétera, etcétera, todas las técnicas ABA con niños con autismo, etcétera, etcétera. Pero surgiría a partir de los años 70 la llamada revolución cognitiva, donde se habla ya más bien de terapia de conducta, donde se incluyen ya no solo las técnicas clásicas de modificación de conducta, sino además las explicaciones más cognitivas como las de Beck o Meichenbaum o algunos otros autores que introducen ya una explicación cognitiva en esas técnicas. Es decir, la búsqueda de los errores cognitivos, de los errores de pensamiento, etcétera. De forma que, en este caso, aunque se aplican técnicas de una manera modificada, la explicación es más de tipo cognitivo. Las limitaciones y de alguna manera el techo que estaban llevando todas estas terapias hasta los años 90 hace que surjan entonces a partir de estos años la llamada tercera generación. También ha venido a llamarse como terapias contextuales. En este caso lo que se trata es de una nueva reconsideración de las técnicas ya clásicas que se han venido heredando de todos estos años, pero darle otra perspectiva, sobre todo en la base de la experimentación que se ha producido en los años 80 y 90. Estas terapias básicamente serían estas: es muy conocida la psicoterapia analítica funcional, la dialéctica conductual, la terapia integral de pareja, la terapia de aceptación y compromiso, la activación conductual y últimamente algunas otras terapias cognitivo-conductuales. La psicoterapia analítica funcional, históricamente justo la primera que surgió en el año 91,
con Kohlenberg y Tsai, que editaron el primer manual de esta psicoterapia. Fundamentalmente es una psicoterapia muy basada en el análisis funcional, basada en el análisis del momento a momento de la relación terapéutica y del lenguaje que se está manejando durante esa relación terapéutica. Es donde se aplican realmente la mayoría de los principios de análisis de conducta, pero ahora vistos de una manera natural, vistos como una conversación, como una interacción realmente de lenguaje, una interacción no solo verbal, sino también emocional, una relación muy intensa que implica cambios durante la propia sesión terapéutica, y esos cambios se van a extender luego a la vida de esa persona. Surgiría 2 años después la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan, en este caso aplicada sobre todo a problemas de personalidad, donde se intenta que la persona adecúe sus emociones a la situación más realista, no tenga esos cambios emocionales tan fuertes, haciendo entonces cambios a partir de su propia conducta y de una manera dialogada a lo largo de la sesión, es decir, se va a basar mucho también en el lenguaje y en la interacción terapéutica. Surgiría después también la terapia integral de pareja como una modificación, es decir, una mejora de la terapia de pareja que ya hacía Jacobson. En este caso, Christensen y Jacobson publican ese primer libro de terapia integral de pareja, en el que se va a sumar una serie de ejercicios y actividades en directo, donde ya se trata no de tanto de dar instrucciones a la pareja de cómo manejarse o cómo llevar su relación, sino de hacerlo en directo, delante del propio terapeuta, manejar a través de ejercicios la propia relación y las propias situaciones emocionales, verbales, etcétera, delante del terapeuta. Y surgiría al final de los 90 ya la terapia de aceptación y compromiso, con ese nombre tal cual, con el acrónimo ACT como es conocido, puesto que implica actuar. Básicamente una terapia que se fundamentará en las experimentaciones sobre relaciones de equivalencia y la teoría del marco relacional, pero que va a ser también un vuelco fundamental en cómo abordar muchos problemas clínicos, puesto que se parte de que habría un problema psicológico en el momento en que el individuo tiene una cierta evitación experiencial, es decir, aplicaría un análisis funcional por evitación a muchísimos de los problemas psicológicos que suelen presentarse a consulta. En este caso, puesto que hay evitación, lo que va a propiciar la terapia va a ser precisamente la aceptación, bloquear esa evitación y aceptar las emociones, los recuerdos, las sensaciones que las personas tienen como problemas y no luchar contra ellas, sino aceptarlas tal cual. Y a partir de ahí tomar un compromiso de actuación, tomar un compromiso de acuerdo con sus valores, con sus objetivos en la vida, para comenzar a actuar a partir de terminar esa terapia. Y surgiría prácticamente ya casi a los albores del año 2000 la terapia de activación conductual, también muy fundamentada en el análisis funcional y el análisis de Fester sobre los problemas depresivos, es decir, el hecho de que una persona tiene problemas depresivos porque está privado o ha perdido gran parte de sus reforzadores sociales o reforzadores de actividad en su entorno, de manera que cuando no encuentra esos reforzadores, pues la conducta se deprime, la conducta disminuye en probabilidad. De esta forma, la terapia conductual volverá entonces a activar todos esos procedimientos para buscar la máxima cantidad y calidad de reforzadores sociales y reforzadores de actividad posible. De hecho, la activación conductual ha demostrado que las personas pueden eliminar o pueden realmente salir de un problema depresivo solo con activación, activándose y buscando más cantidad de reforzadores en su vida de todo tipo, emocionales, verbales, de actividad, sociales, etc. De esta manera no haría falta tanto entrar en las emociones o en los pensamientos erróneos, como propugnaba Beck, sino que con una activación es bastante como para salir de esos estados emocionales. Y últimamente, ya a partir de los años 2000 y hacia adelante, han ido incorporándose otras terapias ya más cognitivas, cognitivo-conductuales, sobre todo las basadas en mindfulness. También utilizará mindfulness como parte de la terapia, o la terapia de la compasión, o del perdón, o la terapia de contextual de esquemas, o la terapia familiar de esquemas, etcétera, donde fundamentalmente se trata también de hacer un análisis contextual, un análisis de las relaciones funcionales directas del individuo con su entorno social o familiar más inmediato para intentar cambiar esas relaciones. Bien, todas estas terapias
realmente parten de unos procedimientos clásicos, ¿eh? El hecho de que haya 3 generaciones de terapia no implica que una anule las anteriores, sino que suponen distintos pasos progresivos, distintos escalones en el cambio en las herramientas que dispone un terapeuta. Y de hecho, muchos de estos procedimientos de las terapias contextuales se basan en los procedimientos clásicos, por ejemplo, como la extinción, el propio condicionamiento clásico de las emociones, el concepto que hemos dicho de evitación experiencial, pero sobre todo también en la propia relación terapéutica, muchísimo en los procedimientos de reforzamiento positivo, de moldeamiento, reforzamiento positivo con extinción o la programación sucesiva de pasos y de actividades o incluso el principio de Primack respecto a las actividades reforzantes. Por eso decíamos que utilizando esta metáfora de las hojas y las raíces, las hojas del rábano, que es lo atractivo, y el rábano en sí, que es la fundamentación que está por debajo, podemos hablar, pues, por ejemplo, que términos que se utilizan en estas terapias contextuales, pues, como el hecho de utilizar una audiencia no punitiva, que ya es un concepto que utilizó Skinner, ya implica cambio terapéutico. El hecho de tener enfrente a una persona que comience a dialogar con nosotros, que hable, que nos deje expresar toda nuestra historia, todos los problemas, todas las emociones que ocurren, ya supone una extinción. El hecho de tener entonces el terapeuta ser una audiencia no punitiva, inmediatamente ya implica que va a ocurrir una extinción, que sería el procedimiento más clásico que está a la base de por qué funciona escuchar a la gente. De igual manera, las historias aversivas que puedan tener esas personas, las palabras, las emociones, que tiene en muchas ocasiones desde bastantes años atrás que no lo ha contado a nadie, el hecho realmente de comenzar a contarlo supone una exposición de condicionamiento clásico. Supone también en el hecho de las palabras un condicionamiento de segundo orden, puesto que las palabras también conllevan emociones. Desde el momento en que hablamos y que comenzamos a hablar de un determinado problema, se le va quitando a carácter aversivo a esa emoción. Cuando la persona después de varias sesiones ha contado esa misma historia de varias maneras, 5, 6 o 7 veces, realmente se ha producido un proceso de extinción y es capaz de repetir esa historia tan aversiva en principio para él de una manera realmente mucho más neutral, de una manera ya que queden en su historia, no sea traído al momento actual como un problema. Decíamos que la evitación experiencial, que es un término muy preferido dentro de ACT, es precisamente o está basado en el bloqueo de la evitación. Si partimos de un análisis funcional de que el individuo está evitando experimentar sensaciones propias, está intentando eliminar de su pensamiento, de su forma de enfocar su problemática, siempre evitándola, no quiere sentir emociones. Estamos en una civilización donde generalmente no queremos sentirnos mal, no queremos sentirnos tristes, no queremos sentirnos enfadados, ni queremos sentir apatía, ni queremos sentir mal. Pues realmente la forma de evitar sería bloquear esa evitación. Cuanto más evitamos una determinada estimulación, ya está comprobado que más aumenta por reforzamiento negativo. De esta manera, la base fundamental de todo ese tipo de ejercicios que se manejan en ACT y en otras terapias de evitación experiencial, precisamente están basados en el bloqueo de la evitación, en permitir que el individuo no evite, las maneje una y otra vez a partir de ejercicios, de experiencias, de verbalizaciones, de diálogos, etcétera, de manera que al final se va produciendo no solo la extinción, sino el bloqueo de esa evitación a lo largo de la terapia. Por otro lado, también el que se hable en las terapias del reforzamiento natural, el reforzamiento social, que va a ser la mejor herramienta que tenga el terapeuta a lo largo del diálogo terapéutico, está basado pues en todo lo que es el reforzamiento positivo. Sabemos que si aplicamos reforzamiento positivo a una determinada conducta va a ir aumentando su probabilidad y esa es su definición. Aumenta la probabilidad de una determinada conducta. De manera que si el terapeuta a lo largo de esos diálogos, de esa terapia dialéctica o a lo largo de los ejercicios va reforzando determinadas afirmaciones, determinadas actividades, determinados tipos de pensamientos o emociones que tenga el individuo durante la terapia, pues entonces las va a ir aumentándolo y de manera progresiva realmente vamos a ir mostrando cómo el reforzamiento social, el reforzamiento positivo va a ser la gran herramienta que está debajo de muchos de esos ejercicios de terapia. Exactamente igual ocurre
con el cambio progresivo o el cambio durante la propia sesión o incluso la programación sucesiva que se hace dentro de la terapia de activación. En este caso, los procedimientos que estarían debajo de esos cambios serían precisamente el moldeamiento, que sabemos que es un reforzamiento diferencial. Es decir, aplicar reforzamiento positivo a una determinada conducta objetivo y extinción a una conducta no deseada o objetivo 2. De esta manera, sería el procedimiento de moldeamiento el que realmente sería la base de esos cambios progresivos que se van produciendo a lo largo de 6, 8 o 10 sesiones en que se apliquen las terapias de tipo contextual. De hecho, básicamente el terapeuta, además de todos esos ejercicios, va a estar aplicando ese moldeamiento de una manera progresiva. Por eso es fundamental conocer las técnicas ya habidas de aprendizaje básico. Por otro lado, exactamente igual, también en la activación y los ejercicios y las actividades que se proponen en varias de las terapias contextuales, ejercicios a veces pues muy atractivos o actividades para hacer en la vida diaria o actividades dentro de la propia sesión que resultan muy divertidas, realmente se basan en el reforzamiento positivo de la actividad, en el conocido principio de Prima, que afirma que una actividad muy reforzante o con alta probabilidad tiene la posibilidad de reforzar y aumentar conductas de baja probabilidad. De manera que si a lo largo de esos ejercicios, de esas actividades que programemos, vamos poniendo actividades de alta probabilidad, inmediatamente después de las de baja probabilidad, vamos a conseguir que el individuo haga mayor cantidad de actividades, de ejercicios y desde luego se sienta mucho más a gusto, mucho más feliz en el momento en que haya más reforzamiento positivo por toda esa actividad. Por eso, en principio, es importante no solo los ejercicios y conocer qué tipo de ejercicios, tanto verbales, manuales, e incluso ejercicio físico, ejercicio escrito, etcétera, se puedan hacer, sino cuál es la función que tienen todo ese tipo de ejercicios. Por eso es importante conocer que toda esa activación, todos esos ejercicios y actividades, por muy atractivos que sean bien ejercicios físicos, ejercicios verbales, ejercicios manuales, incluso ejercicios escritos también. La base fundamental es cómo lo estamos utilizando, qué función tienen dentro de toda la hora de terapia y cuál es cómo estamos utilizando el principio de Prima para poner de un determinado orden esas actividades, de manera que en una actividad más reforzante, con mayor probabilidad, podamos ponerla inmediatamente después de una de menor actividad y así jugar con ese principio de reforzamiento a través de las propias actividades durante el tiempo de sesión. Sobre todo a partir de los años 80 surgirían también otra serie de investigaciones de laboratorio donde se han mostrado luego una gran importancia de sus objetivos, de sus hallazgos para las terapias contextuales. En este caso, fundamentalmente, por un lado, las relaciones de equivalencia y la teoría del marco relacional. Las relaciones de equivalencia es una forma de aprendizaje relacional donde a partir de relacionar dos estímulos y eso uno de ellos con un tercero, todos se vuelven equivalentes entre sí. En este ejemplo, imaginemos que una persona tiene pues su forma verbal de relacionar una crítica o que le hagan una crítica, para esa persona se relaciona con hacerle una ofensa, pero el que le haga una crítica es también que la desprecien. Son conceptos que pueden estar muy relacionados. Sin pensar más, si ha relacionado por su historia previa, por lo que ha leído, le han dicho, esos tres conceptos pasan a ser un estímulo único. Si alguno de ellos, por ejemplo, se relaciona a su vez con un cuarto, inutilidad, por ejemplo, implica desprecio, o ofensa implica inútil, todos ellos se vuelven equivalentes entre sí. Es decir, que el hecho de que a la persona le hagan de repente una crítica mínima por cómo va vestida o cómo lleva el pelo, inmediatamente le haga sentir que una inútil. Es decir, inmediatamente y sin más, mediar más, piense que le están tratando de inútil. Y todo esto vendría dado porque relacionamos automáticamente unas palabras con otras, unos pensamientos con otros, de manera que relacionalmente, sin que nos demos cuenta de una manera casi automática, todos esos pensamientos, todas esas palabras o verbalizaciones privadas realmente se vuelven equivalentes entre sí. Y del momento en que se activa una, se activa la probabilidad de todas las demás. Un ejemplo muy característico ocurre cuando, por ejemplo, pues la muerte de un ser querido pues suele estar muy relacionado con estar triste. Si se muere un ser querido tenemos que sentir dolor y tenemos que llorar.
Son relaciones de equivalencia que tenemos ya por nuestro aprendizaje muy establecido. Entonces, todo ello indicaría que eres una persona sensible. Si sientes dolor, llorar, estar triste, de esta manera, si se muere un ser querido, pues eres una persona sensible, debes tener todas esas características, tener todos esos comportamientos. Serían todos ellos conceptos, verbalizaciones o pensamientos todos relacionados entre sí. Pero ¿qué ocurriría a una persona que, por ejemplo, pues se le muere un ser querido pero no llora? Pues inmediatamente todos los demás conceptos con él relacionados bajan su probabilidad. Es decir, si la persona ante la muerte de un ser querido no llora, comienza a pensar que entonces no está triste, que no siente dolor, que no es una persona sensible y ya empieza a tener todos los problemas precisamente porque sin querer ha relacionado todos esos conceptos. De manera que al cambiar uno de ellos cambia la probabilidad de todos los demás, tanto para positivo como para negativo, depende del tipo de relaciones verbales que se hayan establecido previamente. La terapia de ACT precisamente lo que va a intentar es cambiar esos marcos relacionales, ese aprendizaje a través de relaciones verbales para que adquieran un nuevo contexto y las palabras no se refieran a unas a otras tan automáticamente, sino que tengan un contexto verbal diferente y sobre todo un contexto relacional realista con las contingencias del momento. A partir de esas investigaciones, Hayes y su equipo irían desarrollando lo que se conoce como la teoría del marco relacional. Es decir, toda una teoría, no todas esas relaciones están comprobadas, pero por lo menos teóricamente han sido sistemáticos a la hora de decir qué tipo de marcos relacionales estamos relacionando en nuestras relaciones verbales con los demás. De coordinación, cuando decimos que dos cosas son similares, o bien de oposición, de uno es contrario al otro, con lo cual si ese es contrario a C, entonces A también es el contrario a C. O la distinción de A es diferente de B o B es diferente de C, luego A también es diferente de C. O de comparación, cuando comparamos uno con otro y ese a su vez con otro y ese a su vez con otro. O la jerarquía de orden superior o inferior, o las jerarquías temporales, o las relaciones espaciales o las relaciones condicionales. Todo esto serían un marco en el que nos entablamos a través de las conversaciones y las relaciones verbales que establecemos con los demás y establecemos también en nuestro propio lenguaje privado. En este caso, las características fundamentales que tiene, según Hayes, esta teoría del marco relacional, es que todas esas relaciones verbales entre palabras deben tener esas características. Por un lado, la vinculación mutua, es decir, que si un estímulo A se relaciona con otro B, también B se relaciona con A. Pero también una vinculación combinatoria. Si A y B se relacionan y a su vez también B y C se relacionan, automáticamente entonces también A y C se deben relacionar. Eso es lo que decíamos antes de ese marco de relaciones de equivalencia donde se añade un nuevo estímulo y a su vez forma parte entonces de todo ese pool completo de palabras que estarían relacionadas entre sí de una manera casi automática. Y la última de esas características sería la transformación de funciones. Es decir, que si se da esa combinatoria de A, B, B, C y A, C, entonces en el momento en que se cambia la función de A, también se va a cambiar la función de B y también la función de C. Y de ahí entonces la importancia que tendría para muchos problemas psicológicos, puesto que en el momento en que nos cambie una función de algún tipo de verbalización, de algún tipo de pensamiento, todos los relacionados con él inmediatamente se van a cambiar también. Otro grupo de investigaciones que fundamentan las terapias contextuales estarían en los experimentos sobre seguimiento de instrucciones, donde se han delimitado varios tipos de reglas y algunas de las características que se dan en las reglas. Las reglas verbales son las estimulaciones verbales que se dan y que controlan una conducta determinada. Generalmente siempre se adquieren en un contexto verbal y son reforzadas por el entorno social, frente a conductas que no siguen instrucciones, sino a conductas directas que se mantienen por las contingencias. Bien, se ha hecho bastante investigación también sobre esto, cómo se dan las instrucciones, y esto es fundamental en la situación terapéutica, puesto que muchas de las cosas que hace un terapeuta es dar instrucciones, dar sugerencias, dar consejos, dar características de qué hacer en casa o qué hacer en un determinado momento. Cómo se den esas instrucciones es lo que va a cambiar la efectividad de los tratamientos. De hecho, en este caso, las reglas de cumplimiento serían aquellas que se van a reforzar solo socialmente. Son las que menos se van a cumplir. Por eso en muchas ocasiones otros terapeutas, generalmente cuando se da una instrucción de cumplimiento de hacer tal tarea para la casa, generalmente se hace un día, 3 días, 7 días, pero a la segunda o la tercera semana se deja de hacer. En cambio, las de seguimiento sería un tipo de reglas más indirectas donde debe encontrar un reforzador en su entorno
no solo reforzamiento social, sino también algún reforzador tangible, algo que ocurra que sí siga ese tipo de reglas. En este caso son las reglas que más se van a utilizar en terapias contextuales, son reglas de manera más indirecta, donde al individuo no se le dice qué hacer, sino que se le plantea una historia, se le plantea una pregunta y es el individuo el que encuentra a su vez qué hacer. Cuando lo encuentra y sigue esa propia regla, en su entorno natural va a encontrar reforzamiento, va a encontrar contingencias que mantenga ese tipo de reglas. Y luego también las instrucciones de tipo motivacional, que implican aumentar como estimulación antecedente la probabilidad de una determinada conducta, presentando sobre todo muchos estímulos discriminativos de carácter reforzante, de manera que aumente la probabilidad de que el individuo haga o no esa determinada tarea. En ese tipo de situaciones, por ejemplo, también se ha comprobado que las reglas que describen contingencias serían las más seguidas, las que tienen más probabilidad de mantenerse a largo plazo. Es decir, reglas que dicen no solo qué hacer, sino qué tipo de reforzadores, qué tipo de contingencias nos vamos a encontrar al hacerlo. O también las reglas generadas por otros que generalmente no van a tener tanto seguimiento como las anteriores. Y las que más se van a mantener de luego a largo plazo, según la experimentación, son las llamadas reglas autogeneradas. Es decir, reglas que no se te las ha dado nadie, reglas que tú has ido generando a lo largo de tu historia, a lo largo de lo que has vivido, a lo largo de lo que has leído, de lo que has visto, etc. De esta manera, las reglas autogeneradas se van a intentar ir dando poco a poco a lo largo de las terapias contextuales, de manera que el individuo saque sus propias reglas al final de la terapia y tenga, en este caso, por ejemplo, desde ACT se llama valores, son los valores que tiene para actuar en un futuro. Cuáles son los objetivos en su vida, cuáles son los valores con los que quiere vivir el resto de su vida para actuar y seguir haciendo cosas. De esta manera, ese tipo de reglas se ha comprobado ya experimentalmente que van a ser las más probables, las que se sigan más a largo plazo. Otro tipo de investigaciones de laboratorio que se ha hecho también bastante, mucho más con niños, son las relaciones entre la conducta motora y la verbal. Es decir, cómo las pares de respuestas, una respuesta tras otra, que van seguidas, una influye sobre la siguiente. Respuestas motoras sobre verbal o verbal sobre motora. En este caso tiene mucho que ver esta experimentación en las relaciones entre hacer-decir. Es decir, fenómenos que conocemos como ser veraz, ser fiel o cómo contar un recuerdo o ser congruente, o el autoconocimiento, es decir, la relación entre lo que hacemos y lo que decimos, ser congruente. O al contrario, entre decir y hacer. Son, por ejemplo, el cumplimiento de tareas, el cumplimiento de una promesa, las técnicas de autocontrol o la autoinstrucción, es decir, decimos una cosa y luego cumplimos nuestras promesas, decir y hacer. Lo que se ha comprobado fehacientemente en este tipo de investigaciones es que si se refuerzan expresamente las relaciones entre hacer, decir o decir, hacer, precisamente esas relaciones son las que se van a fortalecer. Si reforzamos de manera individual unas cosas u otras, lo vamos a tener bien difícil tener a un individuo que sea congruente, que se conozca a sí mismo, que realmente sea veraz, fidedigno, etc. Por el contrario, si se refuerzan relaciones decir-hacer erróneas, pues nos vamos a encontrar precisamente a un individuo mentiroso, un individuo que realmente no cumple sus promesas y demás. Es decir, en este caso, a lo largo de las terapias contextuales se va a utilizar precisamente el reforzar esas relaciones y esa congruencia y esa veracidad en el cliente, manteniendo entonces y reforzando expresamente la relación entre lo que se dice y lo que se hace y entre lo que se hace y se dice. Y por otro lugar también la importancia que se le da en las terapias contextuales a las funciones del lenguaje, que se han estudiado mucho más en niños con retraso, en niños con autismo, puesto que son las formas de instaurar un lenguaje funcional. En este caso se parten de los conceptos ya de Skinner del verbal behavior, donde se van a conceptualizar los distintos tipos de funciones del lenguaje a lo largo del diálogo terapéutico. Es decir, si lo que se está hablando en ese caso el cliente es un tacto, es decir, está describiendo algo, o más bien es un mando porque va a recibir contingencias directas, y aquí es donde suelen haber muchos errores terapéuticos al confundir realmente cuál es la función, si es un mando o es más bien un tacto, lo que el individuo está pidiendo a lo largo de la terapia, o bien si es un ecoico y está repitiendo simplemente nuestras palabras y nosotros consideramos que es correcto lo que el individuo está diciendo y no es sino nuestro propio eco, nuestra imitación, o bien si son intraverbales y estamos manejando bien
control antecedente a través de las preguntas y las contestaciones para que haya un diálogo terapéutico fluido, o los autocríticos que identifican las distintas partes generativas dentro del lenguaje y que denotan la mayor o menor probabilidad de la conducta que se vaya a hacer de acuerdo con ese lenguaje, por ejemplo. Sí, en este caso lo que tenemos en cuenta es la función que tiene lugar durante el diálogo terapéutico, no tanto lo que dice el individuo en su contenido, que sería algo más característico de las terapias cognitivas o conductuales, sino más bien la función. Lo que nos estamos preguntando siempre a lo largo de estas terapias es ¿qué función tiene lo que dice el individuo? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué nos lo dice ahora? No tanto cómo lo dice o qué palabras ha empleado, sino por qué, para qué. ¿Cuál es la función que tiene eso que dice? Y de ahí nos remitimos entonces, y es importante conocer en esa base experimental cuáles son las funciones del lenguaje que ya definió en su momento Skinner. Y por último, se vienen a afianzar también en estas terapias contextuales la revisión que se hace sobre los eventos privados. Es decir, ahora los eventos privados realmente son fundamentales en estas terapias, pero como unas conductas más. No son ni más importantes ni menos importantes que las demás. Son conductas al igual que cualquier otra respuesta motora, cualquier otra respuesta verbal o cualquier otra respuesta de tipo fisiológico. Todas ellas serían equidistantes y no es una causa de otra, como sería una explicación cognitiva, sino que todos son conductas entre sí, pueden estar relacionadas unas con otras, pero cada una pueden tener sus propias funciones y pueden tener sus propios controles antecedentes o consecuentes. Esto es importante porque ahora en estas terapias contextuales sí que se abordan las emociones, los recuerdos, los sueños, los pensamientos, todos los sentimientos que tenga un individuo y se la trae a colación dentro de la propia terapia. No se eliminan o se deja para a un lado ese tipo de emociones o pensamientos, sino que se traen precisamente al centro de la terapia a hablar de emociones, a hablar de pensamientos, pero considerándolos como eventos, como conductas y que obedecen exactamente a los mismos principios de aprendizaje que todos los demás. Es decir, las emociones también se pueden extinguir, se pueden aumentar, se pueden disminuir y los pensamientos exactamente igual. Es decir, que de hecho traemos entonces, y en estas terapias contextuales se están manejando todas las emociones y todos los eventos privados porque se pueden modificar exactamente igual que cualquier conducta. No estamos tratando algo misterioso, sino que estamos tratando una conducta más del individuo. De esta manera, pues, podemos concluir con nuestro símbolo de nuevo del rábano y las hojas, que realmente las terapias contextuales en sus hojas, en lo más atractivo, se trata de aplicar todos esos principios raíces del conductismo radical, aplicarlos de una manera natural, de una manera espontánea. Es decir, no se trata de hacer como se hace con niños o se hace en un laboratorio, sino hacerla de una manera natural a lo largo de un diálogo cuando estamos entre dos adultos hablando de una manera espontánea y natural. Y aplicarlo de una manera creativa. De hecho, entonces se pueden aplicar cualquier tipo de ejercicios, de actividades a lo largo de una terapia y no solo trabajar dentro de una mesa, sino trabajar en un pasillo, trabajar en un bar o trabajar en el suelo. Es decir, hacer actividades motoras, ideativas, creativas, de forma que realmente lo importante de todo ese atractivo de ejercicios y de actividades y de metáforas, etcétera, realmente se sepa cuál es la base funcional, la base que tiene. Y lo que vamos a estar buscando siempre es la similaridad funcional, que no formal, entre lo que se hace dentro de la terapia y lo que ocurre fuera. De esta manera vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer actividades y diálogos en los que lo vamos a crear la misma función o la función realmente de reforzamiento positivo, de moldamiento, una función de no evitación o de bloqueo de la evitación, etcétera, de manera que eso se generalice luego con su misma función en la vida cotidiana de esa persona. Como decíamos, la raíz entonces y lo fundamental del rábano, que allí que es por donde hay que coger la materia fundamental, es conocer el análisis funcional. Conocer todos los principios de aprendizaje, cómo hacer un análisis funcional, puesto que minuto a minuto a lo largo del diálogo terapéutico es lo que estamos haciendo. Y desde luego lo que hace falta es aumentar también más la investigación translacional, es decir, la investigación que traspase los hallazgos de laboratorio, que hay muchos, y los traspase a las aplicaciones humanas, pero los traspase con una base funcional, de manera que realmente todos esos principios que se conocen
fehacientemente, que han sido más que replicados en la experimentación tanto animal como humana, pues que se apliquen de una manera bastante más nueva y creativa para resolver los problemas de la gente. Con eso termino y estoy a su disposición en ese correo electrónico. Muchas gracias y espero que le haya gustado.